Mi nombre es Mauricio Muñoz. Quería confirmar primero si ustedes pueden ver mi pantalla en este momento. Ok, me respondieron que se ve, entonces estoy suponiendo Sí, también se que ve están perfecto, escuchando. Mauricio. Buenísimo. Ok, Damián, y me están escuchando bien. Perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar. Como decía Damián, estamos un poquito corridos de tiempo. También vamos a tratar de avanzar rápido con esta presentación de introducción a Database Migration Service. Mi nombre es Mauricio Muñoz, yo soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services. Actualmente estoy basado en Chile, en Santiago. Y la idea de la presentación de hoy es que vamos a hacer un recorrido por un par de servicios que son útiles a la hora de hacer migración de datos. ¿Qué podemos esperar de esta sesión? Entonces, básicamente vamos a hablar un poco de cuáles son esos desafíos que nos encontramos cuando estamos hablando de migrar datos y especialmente migrar bases de datos desde nuestro data center on-premise para la nube de AWS. Y cuando hablamos de eso, entonces vamos a hablar de dos herramientas que AWS ha desarrollado, como mencionaba anteriormente Henry y Damián. Nuestros desarrollos están basados básicamente en lo que nuestros clientes nos solicitan. Nos solicitaron mecanismos que nos facilitaran la migración de bases de datos. La primera herramienta que vamos a ver se llama Schema Conversion Tool. Vamos a hacer una demo, cómo funciona ese Schema Conversion Tool, y vamos a hablar de una segunda herramienta llamada Database Migration Service, para lo cual también vamos a hacer una demostración y vamos a hablar para cada una de ellas, vamos a ver cuánto cuesta y qué recursos tenemos disponibles para continuar avanzando, para aprender o para utilizar esas herramientas. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando nos vamos para la nube y hemos tomado la decisión de adoptar la nube, necesitamos adoptar una estrategia para migrar. Y cuando adoptamos esta estrategia para migrar, lo primero que se nos ocurre es, ok, necesito empezar a migrar mis servidores. Eso significa muchas veces que tengo que migrar mis aplicaciones para la nube. Y migrar las aplicaciones, a pesar de que hay que tener consideraciones y hay que analizarla, muchas veces los servidores donde tenemos aplicaciones son migraciones de alguna forma stateless, porque la aplicación es estática. Simplemente la saco de un lado, la copio, la reinstalo, eventualmente tengo que hacer algún tipo de rearquitectura y la cargo del lado de Amazon Web Services. Ahora, cuando hablamos de bases de datos, de alguna forma tiene que ser una migración stateful. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una base de datos que está en utilización y que yo no puedo simplemente pararla o congelarla para hacer la migración. Muchas veces yo tengo que migrar la base de datos y mantener los datos que están siendo cargados dentro de esa base de datos. Entonces eso me lleva a algunos desafíos o algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo voy a migrar mis datos? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Será que lo hago de una vez? ¿Será que lo hago paulatinamente? ¿Qué puedo hacer para que este proceso sea transparente para los usuarios? ¿Cómo hago yo para migrar mi base de datos pero que mis usuarios no se den cuenta? Para disminuir esos tiempos de migración y para tratar de hacer que mis usuarios no sufran ninguna disrupción en el servicio. Y después de que haga la migración de los datos, ¿cómo interactúo con esos datos que tengo localmente y los datos que tengo en la nube? ¿Cómo se integran unos con otros? ¿Será que puedo integrar mis recursos que tengo on-premise o mis bases de datos que tengo on-premise con lo que tengo dentro de Amazon Web Services? Y probablemente una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿será que puedo migrar mis bases de datos comerciales por las que yo estoy pagando licenciamiento para otro tipo de modelo sin perder funcionalidad? Todos esos son desafíos que se nos presentan a nosotros cuando vamos a migrar una base de datos. Y en el pasado o en el mundo tradicional, una migración de ese tipo significaba costo elevado y tiempo elevado. ¿Por qué? Básicamente porque necesitábamos comprar algún tipo de software, licenciar un software para poder hacer la migración
la replicación de esos datos. Dependiendo de mi motor de base de datos, iba a necesitar comprar un software adicional o licenciarlo para poder hacer la migración. Y ese software no era un software fácil de administrar. Tendría que empezar a tomar tiempo de mis DBAs, tiempo de administración, tiempo que yo dejaba de dedicar a cosas que generan diferenciación para configurar y administrar mi herramienta de migración. Adicionalmente, en muchos casos utilizo código legacy. Entonces yo tengo Procedural Language o tengo TSQL, y como lo estoy utilizando muchas veces desisto de hacer una migración porque no consigo migrarme para otro motor de bases de datos. Entonces me toca migrarme para el mismo motor de base de datos o simplemente desisto de la migración. Y muchas veces, cuando estamos pensando de migrar, o estamos pensando en migrar bases de datos, nos daba un downtime, o teníamos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esas aplicaciones no se caigan? Y muchas veces tenemos que pedir una ventana, a veces no es una ventana mínima para hacer esas migraciones. Para solucionar esos problemas, entonces, como les estaba mencionando, tenemos dos herramientas que vamos a presentarles hoy. La primera se llama el AWS Schema Conversion Tool. ¿Qué es el Schema Conversion Tool? Es básicamente una herramienta standalone. Ustedes la pueden instalar dentro de su propio aplicaciones on-premise, un servidor on-premise, incluso dentro de su propia máquina de trabajo. Y lo que hace este Schema Conversion Tool es que les va a ayudar a automatizar muchas de las tareas de conversión de objetos de storage, como esquemas, por ejemplo, o objetos de código, como store procedures, por ejemplo. Cuando se va a migrar de bases de datos comerciales, típicamente Oracle, SQL Server, para motores de bases de datos código abierto. ¿Qué características tiene? Básicamente me convierte esquemas de Oracle y SQL Server para bases de datos abiertas como MySQL, Postgres, MariaDB o nuestro Aurora. Solo haciendo un paréntesis aquí, como mencionó Henry, Aurora tiene versiones que son compatibles con MySQL y Postgres. Cuando hacemos la migración, él no solamente me va a hacer la migración del esquema, sino que él me va a hacer un análisis. Me va a decir, dependiendo de las características de mi base de datos origen, de mi Oracle o mi SQL Server, me va a decir, me va a dar un reporte, y de ese reporte yo puedo decidir, a partir de la información en ese reporte, yo puedo decidir cuál es la base de datos Open que mejor se adecua o que más fácil me resultará a escoger para hacer la migración. Adicionalmente, el Schema Conversion Tool tiene un Code Browser, que es un panel donde yo voy a ver el código en mi base de datos fuente origen y el código en mi base de datos destino, y me va a mostrar dónde eventualmente voy a necesitar hacer ediciones manuales al migrar de ese esquema de una base de datos comercial para mi base de datos Open. ¿Cómo funciona? Entonces, al final lo que yo tengo son una base de datos origen, Oracle SQL, y una base de datos destino. Lo que yo voy a tomar son objetos de storage, de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, esquemas, tablas, índices, views, y los voy a pasar a través de mi Schema Conversion Tool. Él los va a leer y él me va a decir cómo serían o cómo quedarían esos esquemas, esas tablas, esas vistas, cuando las fuéramos a crear dentro de mi base de datos destino. Yo también puedo tomar objetos de código, entonces como los packages, los store procedures que hemos hablado, los triggers. Él va a leer esos triggers de mi base de datos origen y él me va a dar recomendaciones y me va a decir si es posible migrarlos directamente o no. Adicionalmente, algunas funciones, algunas características típicas de bases de datos comerciales, como por ejemplo los secuenciadores, los data types cuando son definidos por el usuario, sinónimos, todo eso también va a ser analizado por mi Schema Conversion Tool. Y al final, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, él me va a mostrar el resultado. A la izquierda tenemos el esquema de la base de datos origen, a la derecha tenemos el esquema de la base de datos destino, y en la mitad tenemos nuestro code browser. Arriba me muestra el reporte donde me dice, ok, hay algunas cosas que no podemos migrar, y ahí donde no podemos migrar, si ustedes se dan cuenta, me dice en este caso, se pueden dar cuenta de un store procedure, donde hay una función específica que se llama el raise application error,
que no existe dentro de la base de datos destino, que en este caso es un MySQL. Por lo tanto, necesito hacer algún tipo de procedimiento manual para adecuar ese código en mi base de datos destino. Vamos entonces a hacer una demostración rápida de cómo funciona el esquema conversion. Para eso, esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, fíjense que en este momento tenemos una instancia, que es una instancia Windows, es esta de color naranja, que está dentro de mi cuenta de AWS. En esa instancia Windows tengo instalado una base de datos SQL Server, que va a ser nuestra base de datos origen. Son 11 tablas. Hay tabla de direcciones, de clientes, de pedidos, productos. Hay 11 tablas dentro de esa base de datos. Ahí tengo instalado mi Schema Conversion Tool, o sea, esta solución standalone de la que estamos hablando. Y tengo mi cliente SQL Server, mi SQL Server Management Studio. Adicionalmente, tenemos una base de datos Aurora, que está encima de RDS. Y tenemos mi máquina local. En mi máquina local tengo el cliente para conectarme a mi base de datos de Aurora, mi MySQL Workbench. Y desde aquí también voy a acceder a la consola de gestión de Amazon Web Services. ¿Okay? Esto que están viendo en este momento es la máquina Windows. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir. Este es el Schema Conversion Tool que ya fue instalado encima de Windows. Y lo que voy a hacer ahora es crear un proyecto, aprovechar y crear el wizard. Entonces le doy un nombre, localización. En este caso mi Source Database Engine es SQL Server. Está en local. Vamos a revisar que tenga conexión. Perfecto. Una vez me conecto, entonces ya veo aquí cuáles son mis bases de datos. Voy a escoger el esquema que voy a migrar. Es el que se llama DBO. Y en este momento, él lo que va a hacer es un análisis de esa base de datos, de ese esquema original, de ese target que nosotros tenemos. A partir de ese análisis se me va a entregar un reporte. Ese reporte me va a decir, básicamente, si yo quiero migrar mi base de datos SQL para MySQL o Aurora compatible con MySQL, este es el resultado. A nivel de objeto de storage, es 100% compatible. Puedo migrar mis esquemas, mis tablas, mis constraints, y no tengo ningún trabajo adicional que hacer. Mientras, para los objetos de código, tengo 7 store procedures donde tengo que trabajar y una función escalar donde tengo que trabajar. Si fuera a hacerlo con una base de datos compatible con Postgres, estos serían los resultados. Entonces, a partir de este análisis, yo puedo tomar la decisión de para cuál base de datos me voy a querer mover. En este caso, entonces voy a colocar mi esquema y voy a colocar Aurora. Vamos a mover a nuestra base de datos RDS Aurora. Aquí ya tenemos el endpoint que habíamos trabajado. Ya está creado en esa base de datos RDS. Conexión. Y terminamos. Con eso, entonces ya tenemos nuestro Schema Conversion Tool conectado en las dos. Si nos damos cuenta, nuestro SQL Server, esta es mi base de datos local. Aquí están nuestras tablas, las que les había comentado. View address. Si nos damos cuenta, en nuestra base de datos destino, aquí está MySQL Workbench. A veces uno se siente aquí como un mago, nada por aquí, nada por acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí simplemente hay una base de datos. De hecho, no es la base de datos que vamos a utilizar. Estamos en blanco. ¿Ok?
¿ok? Si volvemos aquí y seleccionamos nuestros esquemas, voy a quitar las dos inconvenientes que tenemos. En este momento no vamos a hacer la resolución de esos problemas. Lo que voy a hacer ahora es convertir el esquema. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en este momento, si ustedes se dan cuenta, es que él va a venir aquí a la derecha y va a migrar los datos. Aquí me va a aparecer una base de datos que se llama DMS Source DB, en el esquema de View, con las tablas y las views que aparecen a la izquierda. En este momento simplemente lo que hemos hecho es Schema Conversion Tool está sugiriendo lo que él va a hacer en Aurora. Sin embargo, si nosotros miramos, hacemos un refresh, todavía no ha pasado nada dentro de nuestro esquema. En este momento nosotros no hemos tocado nuestra base de datos Aurora Destino. Ahora lo que vamos a hacer es escoger nuestra base de datos y aplicarla a la base de datos. Me pide confirmación y finalmente, ahora sí, lo que él está haciendo es aplicar ese esquema que él dedujo a partir del esquema Conversion Tool y la está creando dentro de nuestra base de datos Aurora. Si hacemos un refresh aquí, aquí tenemos nuestra base de datos destino y el equipo de Database Migration Service de Schema Conversion Tool, él nos ha creado una tabla que es una tabla auxiliar que nos permite nos facilita la migración de algunas funciones de SQL para Aurora. Entonces él ya aprovecha y ya crea esa tabla. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos entonces nuestras 11 tablas. Voy a mirar aquí que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, las tablas están vacías. El Schema Conversion Tool lo que hizo fue crearnos el esquema en la base de datos destino. Y eso, básicamente, es la funcionalidad de nuestro Schema Conversion Tool. ¿Cuánto cuesta el Schema Conversion Tool? Esa es una de las características más interesantes. Cuesta 0. Yo no tengo que pagar nada por la licencia de mi Schema Conversion Tool, está disponible para ustedes. ¿Qué es lo único que les pedimos? Que sean clientes activos con buena reputación. ¿Qué significa que sean clientes activos de buena reputación? Básicamente que ustedes tengan su cuenta AWS activa. ¿Cuándo pueden utilizar Schema Conversion Tool? Ustedes pueden migrar esquemas desde o hacia Amazon Web Services. O sea, siempre que una de las dos piernas de mi Schema Conversion Tool, sea mi origen o sea mi destino, esté dentro de Amazon Web Services, ustedes pueden utilizar el Schema Conversion Tool. Esas bases de datos pueden ser RDS o pueden ser on-premise o inclusive pueden ser bases de datos que están instaladas encima de una instancia S2. Entonces, no es necesario que utilicen RDS para que utilicen nuestro Schema Conversion Tool. Si eventualmente quisieran utilizar el Schema Conversion Tool para migrar esquemas entre bases de datos donde no existe Amazon en la mitad o no, una de las dos piernas no es Amazon, se pueden poner en contacto con nosotros para hablar de condiciones de precio. Pero en general el precio es 0 mientras estén utilizando Amazon Web Services. ¿Cómo aprender más del Schema Conversion Tool? Entonces tenemos nuestras guías. Ustedes entran en la consola de Amazon Web Services, en la consola de DMS, Database Migration Service, hay una porción del SST, del Schema Conversion Tool. Ustedes pueden entrar ahí a la documentación, o inclusive si hacen clic en Download, él los va a llevar a la documentación y los va a llevar a la parte de prerequisitos y el instalador, para que ustedes puedan descargar el Schema Conversion Tool. Adicionalmente, si ustedes tienen un nivel de soporte, Developer, Business o Enterprise, ustedes pueden entrar en contacto directamente con nosotros. Y si no, nosotros tenemos nuestros foros de soporte técnico. En esos foros de soporte técnico siempre tenemos recursos del área de producto de Database Migration Service y de SST que están pendientes de las preguntas de nuestros clientes para responderles dentro de esos foros. Volviendo a nuestros desafíos de adopción de la nube, adopte una estrategia de datos.
Ya vimos cómo podemos obtener ayuda con la migración de bases de datos comerciales, pero todavía tenemos otra cantidad de preguntas. ¿Cómo voy a migrarlas? En este momento simplemente migré mi esquema, ya tengo listo mi base de datos destino para recibir mis datos, pero hasta ahora no he migrado ningún dato, no he movido nada de mi base de datos. El volumen de datos todavía está allá. Entonces, ¿cómo voy a hacer para migrar ese volumen de datos? Y ahí es donde viene nuestro servicio AWS Database Migration Service. ¿Qué es el Database Migration Service? Es un servicio que me permite migrar, hacer migración de datos e iniciar la migración muy, muy rápido. Podemos iniciar una migración en 10 minutos o inclusive menos. Puedo mantener mis aplicaciones ejecutando durante la migración. ¿Qué significa eso? Yo voy a estar haciendo una migración de mi base de datos origen a mi base de datos destino, pero aún así mi aplicación puede continuar apuntando a mi base de datos origen. Y yo decido en qué momento quiero hacer el switch para mi base de datos destino. Inclusive si quiero migrar mi aplicación para que apunte directamente, mi aplicación esté dentro de Amazon Web Services apuntando a una base de datos dentro de Amazon Web Services. Puedo replicar entre instancias, como les comentaba, que estén dentro de Amazon Web Services, entonces pueden ser instancias S2 o RDS dentro de Amazon. Puede ser que solamente una de las dos estén dentro de Amazon. Y puede ser tanto para migrar hacia Amazon Web Services como desde. Si ustedes quieren en algún momento migrar de una base de datos que está dentro de Amazon Web Services y moverla para otro lugar, sea on-premises o sea otro proveedor, ustedes pueden hacerlo utilizando Database Migration Service. Adicionalmente podemos hacer migraciones homogéneas o heterogéneas. O sea, podemos migrar del mismo motor para el mismo motor. En ese caso no necesitamos el Schema Conversion Tool. O podemos hacer migraciones heterogéneas, que es el caso que estábamos analizando con nuestro Schema Conversion Tool. Importante, no es necesario, no es obligatorio utilizar el Schema Conversion Tool. Es simplemente una herramienta que, y al hecho de ser gratis, les va a ayudar mucho y es muy recomendable que ustedes la utilicen. Pues ustedes pueden hacer la conversión de los esquemas, la conversión de sus códigos de cualquier otra forma. De cualquier forma, Database Migration Service les va a ayudar en el momento de migrar los datos entre sus bases de datos. Y la información ustedes la pueden encontrar, como con todos nuestros servicios, en nuestro portal aws.amazon.com/ el nombre del servicio, en este caso, DMS. Vamos a iniciar entonces con nuestra demostración para después explicarles cómo funciona por debajo. En esta demostración, entonces, vamos a tener nuestra máquina local, esta máquina gris que está aquí abajo, es mi máquina donde estoy haciendo la presentación. Tenemos nuestra máquina anaranjada, con el color naranja, que es la misma máquina Windows con el Schema Conversion Tool instalado, Management Studio y una base de datos SQL Server local. Tenemos nuestra base de datos Aurora, destino, y en este caso vamos a tener una base de datos SQL destino también encima de RDS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear vamos a utilizar Database Migration Service y su componente core, que es una instancia de replicación, que va a quedar aquí en la mitad, y básicamente lo que va a hacer es extraer datos del origen y cargarlos en el destino. ¿Ok? Si volvemos aquí a nuestra máquina Windows, ustedes se van a poder dar cuenta que yo estoy conectado aquí. Bueno, primero a nuestra base de datos local, con toda nuestra base de datos DMS Source, con sus tablas, que es la que tenemos aquí. Adicionalmente, estoy conectado aquí a una base de datos destino, que es una base de datos encima de RDS, la que les estaba comentando, y tenemos una base de datos, un esquema llamado DMS Target DB. Yo aquí puedo ver y no tengo tablas creadas. Entonces es una base de datos con un esquema en ceros. Aquí están nuestras bases de datos, un par de bases de datos, esta llamada de A y esta llamada de S. Ok, vamos entonces a nuestro Database Migration Service. Este es el dashboard. Vamos a empezar.
Lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de replicación. Entonces voy a crear esta replication instance. Le voy a poner un nombre bien original. Dentro de mi default VPC. Vamos a ver qué significa multi-AZ. Por ahora no la quiero colocar multi-AZ. Y como tanto mi origen y mi destino están dentro de Amazon Web Services, no quiero que esté accedida públicamente. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es crear esa instancia. Está en proceso de creación. Mientras ella termina de crear, vamos a crear nuestros endpoints. ¿Qué son los endpoints? Básicamente los apuntadores a mi base de datos origen y a mi base de datos destino. Entonces vamos a crear primero mi base de datos, mi conexión a mi base de datos origen. Entonces el origen va a ser la base de datos que tengo localmente. El engine es SQL Server. El nombre del servidor, que es el endpoint, en este caso, como es una base de datos local, le voy a dar mi dirección IP, que es la dirección IP donde está instalada, es básicamente la dirección IP de esta máquina que tenemos aquí. Aquí está, 5790. El puerto, entonces el puerto por defecto de SQL Server. Y el nombre de la base de datos que quiero migrar, si ustedes se acuerdan, es DMS Source DB. Solo confirmando, es la base de datos que tenemos aquí, DMS Source DB. Ok. Y lo que vamos a hacer en este momento, todavía no está activa esta base de datos. Solo confirmar que mi instancia todavía está en proceso de creación. Voy a crear el target mientras tanto. Entonces, debajo mi target pongo SQL Server. El nombre del servidor en este caso es el servidor destino. Yo tengo el endpoint de mi RDS. ¿Se acuerdan? Es este endpoint. Me estoy conectando a mi base de datos destino. Puerto 1433. Y el nombre de mi base de datos destino es DMS Target DB. Vamos a hacer la prueba. En lugar de esto voy a utilizar una replication instance que está en la misma red default VPC. Vamos a correr el test. Perfecto, voy a guardar mi endpoint. Vamos a revisar si mi instancia de replicación sigue en modo de creación.
Bueno, voy a crear mi endpoint origen. Entonces, volviendo a mi endpoint origen, source endpoint es SQL encima de S2, es un SQL server. El nombre del servidor, como les estaba contando, es dentro de mi instancia, puerto por defecto, sin SSL. Y el nombre de la base de datos, DMS Source DB. Ok, la VPC, default VPC. Vamos a hacer la prueba con esta otra instancia que ya tenía lista. Está dentro de la misma VPC. Cuando terminemos entonces este endpoint ya habremos creado nuestra instancia de replicación y nuestros endpoints. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos un source endpoint que está encima de nuestra instancia S2 y tenemos un target que está encima de RDS. Los dos son SQL Server. Aquí están las informaciones. Solo quiero confirmar, aquí ya está nuestra Replication Instance, la versión 2 disponible. Ya la tenemos aquí. Ok. Lo que nos queda ahora es crear un task. Entonces, hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos creado una instancia y le dijimos a esa instancia y creamos dos endpoints, pero hasta ahora no le hemos dicho a la instancia qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que vamos a hacer usando nuestro task. Entonces, vamos a crear un task. Un nombre también bien original para nuestro replication task, que se llame SQL S2 a SQL RDS. Vamos a utilizar nuestra instancia de replicación versión 2, source endpoint, entonces es el SQL encima de S2, target endpoint es el SQL encima de RDS, y aquí le puedo decir las tres opciones. Simplemente que migre lo que exista, y después empiece a replicar todos los cambios en el origen, los replique en el destino. O simplemente que replique los cambios, no migre nada de lo que yo tengo hasta actualmente. Son las tres opciones que tengo. En este caso le voy a decir que migre los datos. Si existiera ya una tabla, la va a hacer drop y va a crear una nueva. Si tuviera objetos, large objects, aquí le puedo decir cómo los quiero tratar. Habilito login. En este caso, entonces, el esquema, si ustedes se acuerdan, dentro de mi base de datos origen, el esquema se llama DBO. Entonces, simplemente lo que le estoy diciendo es, tráigase todo lo que se llame DBO. Y listo. Create task. En este momento, lo que va a pasar es que encima de esa instancia de replicación se va a empezar a crear esa tarea. Y con esta información que le acabamos de decir, esa instancia de replicación se va a conectar tanto a la base de datos origen como a la base de datos destino. Y lo que va a hacer es empezar a replicar. De la forma como lo dijimos, él va a empezar a hacer un full load, que es este que les estoy mostrando aquí. Ese full load es comenzar a cargar las tablas que tenemos en nuestra base de datos origen, cargándolas a nuestra base de datos destino. Mientras él termina de crear, ya volvemos acá, voy a adelantar trabajo creando otro endpoint. Se podrán imaginar qué endpoint es. Entonces lo que voy a hacer es crear un endpoint para Aurora. El nombre de mi instancia, para que ustedes vean, es esta la que estoy conectada aquí. Es esta instancia.
SQL. Confirmar. La ventaja de correr el test en este momento es que ya hace el refresco de los esquemas. O sea, básicamente la instancia de replicación ya va a saber cuál es el esquema origen o destino que tiene cada una de esas bases de datos. Perfecto. Ok. Veamos cómo están nuestras tareas. Si ustedes se dan cuenta, nuestra tarea está empezando a correr. Si miramos aquí ya empezó a correr tablas. Ya, cada tabla tiene 1.000.000 de registros. Lo que puedo empezar a hacer aquí es empezar a mirar en nuestra tabla, por ejemplo, y ver que ya hay tablas creadas. Por ejemplo, aquí. Ya tenemos datos dentro de nuestra tabla. $630.000 registros, que son los que tenemos aquí. Entonces, poco a poco estamos empezando a cargar. Se van a cargar todas las tablas aquí. Vamos a volver a nuestra presentación para contarles un poco y después volvemos aquí a nuestra pantalla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por detrás? Básicamente, el proceso de migración sigue este proceso que les voy a mostrar aquí. Entonces, tenemos usuarios de la aplicación. Pueden ser usuarios, pueden ser personas, o pueden ser realmente procesos o sistemas, aplicaciones que se están apuntando a nuestra base de datos local que está on-premise. ¿Qué es lo primero que hicimos? Creamos una instancia de replicación. Entonces, esa instancia que creamos allá, que se demora un poco en crear, esa instancia de replicación ya está lista dentro de nuestra VPC. Después de eso, lo que hicimos fue crear nuestros endpoints, tanto el source como el target, y conectamos esa base de datos. Conectamos las dos bases de datos. Después de eso, creamos nuestro task. ¿Qué es el task? Después de que esa instancia de replicación ya se puede conectar, nosotros le dijimos qué tablas, qué esquemas, qué bases de datos son las que queremos empezar a replicar. También le dijimos cómo queremos que empiece a replicar. Y básicamente lo que hizo el Database Migration Service fue empezar a conectarse a esas tablas y traer los datos y llenar esa base de datos destino con la información origen que nosotros teníamos. Una vez tenemos esto, en este momento, en este punto, tenemos dos bases de datos que son iguales, que tienen la misma información. Una vez tenemos eso, yo lo que puedo hacer es apuntar mis usuarios o apuntar mi aplicación a la base de datos destino. Obviamente, lo que puedo hacer también es mover esa aplicación para que esté dentro de Amazon Web Services y esté al lado de la base de datos destino. ¿Cómo funciona por debajo? Entonces, básicamente podemos dividir el funcionamiento en dos fases. La fase 1, que es la carga masiva, la carga bulk de datos. En ese caso, nosotros tenemos nuestra base de datos origen y lo que va a hacer la instancia de replicación es conectarse y cargar tabla por tabla. Entonces, todas las tablas que existan dentro de mi base de datos van a ser cargadas tabla por tabla. ¿Eso qué significa? Básicamente que esta instancia de replicación necesita crear los metadatos, si no hemos utilizado nuestro Schema Conversion Tool, y va a empezar a popular, va a empezar a copiar los datos de cada una de las tablas, desde el origen hasta el destino, cada una de las tablas. Cada proceso, cada task, o cada tabla ocupa un proceso. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo paralelizar. Si yo tengo
volúmenes de datos altos, yo puedo usar varios procesos, puedo usar varios tasks en paralelo utilizando la misma instancia de replicación e ir cargando datos, ir cargando tablas. Entonces, como lo puedo paralelizar, yo puedo ser más eficiente o ser más rápido a la hora de cargar mis datos. Yo puedo pausar este proceso. Entonces, en el momento en que estábamos allá, estábamos corriendo, yo hubiera podido pausar el proceso. ¿Cuál es la ventaja? Que la instancia de replicación guarda el estado de ese proceso, de forma que en el momento en que le haga restart, ese estado vuelve a empezar desde el punto donde estaba. Entonces, si desde el punto donde terminó, inclusive si estaba copiando una tabla, él va a comenzar a partir del punto donde terminó. Si ustedes se acuerdan, dentro de la configuración, en algún punto vimos que podíamos tener una instancia de replicación en configuración de multi-AZ. ¿Qué hace esta configuración de multi-AZ? Básicamente crear dos instancias de replicación en dos zonas de disponibilidad diferentes. Y esas instancias de replicación están replicadas sincrónicamente. Eso significa que el estado se mantiene entre ellas. Eso me sirve, o esa configuración, me sirve para aumentar la disponibilidad. Es una configuración de activo-pasivo, pero en caso de que tengamos algún problema con la zona de disponibilidad activa, en ese caso, la instancia de replicación que está en la segunda zona de disponibilidad continúa con el proceso. Simplemente es como si hubieras hecho una pausa y continuamos con el proceso con la segunda instancia de replicación. Nuestra fase 2 es una vez terminamos nuestra carga masiva. ¿Qué pasa después de que terminamos nuestra carga masiva? Si nosotros configuramos nuestro task para que siga siendo ongoing replication, entonces vamos a entrar en nuestra fase 2, que es básicamente a hacer la captura, utilizar el Change Data Capture para capturar esos cambios que fueron hechos. Inclusive nosotros empezamos a capturar ese Change Data Capture desde el momento en que se inicia la replicación. Entonces, mientras estamos haciendo la replicación de los datos bulk, nosotros ya estamos guardando información de ese Change Data Capture para aplicar los cambios incrementales. ¿Cómo funciona eso? Entonces, imagínense que tenemos una transacción y esa transacción hace una actualización. Y supongamos, solo para mostrar cómo funciona la consistencia, que esa transacción actualiza registros en dos tablas. Si esto es hecho de esa forma, nuestra instancia de replicación en una única transacción también va a actualizar esas dos tablas en el destino. Eso es importante para mantener la consistencia. Una vez termino de cargar todos los datos, la carga masiva, entonces empiezo a aplicar todos los cambios que hubo desde el inicio. ¿Cuál es la otra de las ventajas? No necesito tener un agente. La instancia de replicación va a leer directamente del CDC. Entonces no necesito tener un agente dentro de mi base de datos origen para empezar a hacer la replicación. ¿Qué hace la instancia de replicación? No es magia, es básicamente utilizar el recovery log y hacer las llamadas APIs nativas del CDC. Dependiendo del motor de base de datos que tenga, el recovery log se llama diferente. Entonces, por ejemplo, en Oracle se llama supplemental login, en MySQL es el bin login, en SQL Server el book log y en Postgres tenemos nuestro write ahead login. ¿Qué más puedo hacer? Algunas opciones adicionales por el hecho de funcionar de esta forma, nuestro Database Migration Service me da unas opciones adicionales. Una primera es, yo puedo desmembrar o puedo dividir mi base de datos origen en varias instancias en el destino. Cuando estoy en la nube, yo no tengo más esa restricción de tener que aprovechar al máximo una máquina o los recursos que tengo. Yo puedo dividirla en varias máquinas menores y cada una se ajuste y que cada una tenga la capacidad justa para lo que necesita. Entonces yo puedo tomar mi base de datos origen y con la instancia de replicación replicar a diferentes targets. Basta utilizar la instancia de replicación y apuntarle diferentes tablas a diferentes target endpoints. Obviamente en este caso nosotros tenemos que cuidar de la consistencia entre las tablas. También puedo hacerlo al contrario, puedo tomar bases de datos diferentes orígenes y consolidarlas en un único destino. En este caso ocurre lo contrario y voy a tener bases de datos orígenes diferentes source, database y tener un único destino. Obviamente en este caso las tablas tienen que tener nombres diferentes en el momento que voy para el destino. Tampoco necesito mover todo, no necesariamente tengo que mover todas las tablas, ni todo el contenido dentro de una tabla.
Entonces yo puedo tener mi origen con 4 tablas y simplemente mover 3, por ejemplo. O esa cuarta tabla, puedo mover solamente un pedazo de esa cuarta tabla para mi destino. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el momento en que creamos nuestro task definition, creamos nuestro task replication, nosotros le definimos unas reglas y con esas reglas yo le puedo decir qué es lo que quiero mover, qué parte quiero mover. O inclusive si tengo una quinta tabla, no necesito moverla. Con Database Migration Service puedo hacer migraciones homogéneas o heterogéneas. Homogéneas puedo ir de una base de datos para el mismo motor de base de datos, Oracle para Oracle, o en nuestro caso, SQL Server para SQL Server. O puedo mover de base de datos de un motor para otro. SQL Server para MySQL, en este caso estamos hablando de SQL Server para Aurora. Y una vez termino la migración, ¿para qué puedo utilizar mi Database Migration Service? Puede ser simplemente que yo lo termine de utilizar, paro mi instancia de replicación y listo. Pero eventualmente, por la forma como está funcionando, me puede ser interesante mantenerlo para utilizarlo para otros casos de uso. Entonces, por ejemplo, yo puedo mantener sincronía entre los datos de las bases de datos locales y las que están en Amazon Web Services. Entonces puede ser que mi base de datos principal esté en Amazon Web Services y estoy replicando para mi base de datos local. O al contrario, simplemente utilizo Database Migration Service para mantener una copia de mi base de datos local dentro de Amazon, aprovechando las características de alta disponibilidad y resiliencia dentro de la infraestructura global de Amazon Web Services. Yo puedo hacer replicación de datos OLTP en Amazon Redshift. Entonces, Redshift es nuestra data warehouse de procesamiento multiparalelo, columnar, que sirve para hacer, básicamente es un data warehouse para consultas analíticas. Entonces, si yo tengo mi base de datos OLTP, mi base de datos transaccional, y la estoy cargando con workloads analíticos, yo lo que puedo hacer es replicar esos datos y correr mis workloads analíticos encima de Redshift. Tengo 2 ventajas. La primera, voy a descargar mi base de datos transaccional de ese tipo de cargas y esa me va a liberar recursos. Y por otro lado, Redshift, siendo un data warehouse hecho para hacer ese tipo de análisis, me va a entregar reportes más rápidos y a menor costo. Otra característica, otro punto importante de mi Database Migration Service es que él me puede servir para migrar también bases de datos analíticas, o LAP. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar Database Migration Service para migrar mi Netezza o mi Greenplum o mi Teradata para Amazon Redshift. Y de esa forma reducir costos de implementación, reducir costos de infraestructura y aprovechar Amazon Redshift, que es una base de datos, un data warehouse que fue diseñado para ser 10 veces más barato y 10 veces más rápido que los tradicionales. Yo puedo integrar tablas de software, bases de datos de software de terceros y sincronizarlos con mis bases de datos y correr mi base de datos OLTP encima de esas bases de datos de terceros, por ejemplo. Precios. ¿Cuánto cuesta Database Migration Service? Database Migration Service básicamente está basado en el tipo de instancia de replicación que nosotros utilicemos. Tenemos instancias de la familia T2 y de la familia C4. Generalmente las instancias T2 se utilizan como instancias de replicación para hacer sincronización de los datos una vez ya se hizo la migración fuerte, o cuando estoy haciendo pruebas, estoy haciendo desarrollo. Las C4 se utilizan, son instancias con capacidad de cómputo mayor, poder de cómputo mayor, y esas C4 se utilizan cuando yo tengo bases de datos grandes que quiero hacer la migración masiva de datos, o quiero reducir el tiempo de migración. Las instancias T2 salen a partir de la T2 micro, cuesta 1.8 centavos de dólar por hora, si estamos hablando de single AZ, y el doble si tenemos la instancia en multi-AZ. Y en caso de la C4, empiezan la C4 Large, que son 15.4 centavos por hora y 30.8 centavos por hora si escogemos la configuración de multi-AZ. ¿Qué almacenamiento traen estas instancias? Estas instancias de replicación vienen con un almacenamiento de 50 gigas SSD GP2 para las instancias T2 y 100 gigas para las instancias C4. Si yo quiero mantener el log por una mayor cantidad de tiempo, estas instancias pueden tener storage mayor. Entonces puedo escoger bloques de BS mayores para estas instancias. Puedo aumentarlo
y tiene un costo adicional. Otra cosa importante es que estas instancias de replicación también pueden cambiar de tipo de instancia. Entonces yo puedo empezar con una C4 Large y una vez termino mi migración masiva, perdón, simplemente hago un cambio de instancia y la reduzco a una T2 micro, por ejemplo, para que haga la migración, para que haga la sincronización ongoing de los datos. ¿Cómo funciona la transferencia de datos, el costo de transferencia de datos? Exactamente como funciona para cualquier otro servicio. Data Transfer In no tiene costo entrando dentro de Amazon Web Services. E inclusive si hago transferencias dentro de la misma zona de disponibilidad, no tiene costo. Transferencias entre zonas de disponibilidad tiene un costo que empieza en $0.01 por gigabit y se reduce en capas si tenemos un volumen a medida que va aumentando el volumen. ¿Cómo puedo aprender más acerca de Database Migration Service? Entonces, básicamente puedo entrar a mi consola de Database Migration Service y ahí tengo acceso a las informaciones. Tengo mi Getting Started y documentación, donde ustedes pueden replicar este ejemplo u otros ejemplos que tenemos dentro de nuestra documentación de Getting Started. Tenemos nuestros Overview, como les contaba, ustedes la pueden encontrar dentro de nuestro portal aws.amazon.com/dms. Pricing, también dentro de nuestra consola. Forums de soporte técnico, exactamente igual. Ustedes si tienen soporte Developer, Business o Enterprise, pueden acceder directamente a través de este ticket de soporte o pueden utilizar, si tienen un soporte Basic o en cualquier caso, utilizar nuestros forums de soporte. Siempre hay personas de nuestros equipos de servicio pendientes de estas preguntas para responder a través del foro. Adicionalmente hay documentación del SDK para Java y hay documentación de cómo utilizar la interfase de línea de comandos para integrar. ¿Cómo empezar a utilizar AWS Database Migration Service? Básicamente, haciendo un resumen de lo que hicimos hoy. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Crean su cuenta, entran al área de DMS en la consola de administración y ustedes pueden ya ver el servicio de DMS. Lo primero que hacen es ustedes pueden hacer un wizard y el wizard los va a llevar paso a paso a cumplir estas tareas. La primera es crear una instancia de replicación. La segunda tarea es crear los endpoints, tanto el origen como el destino. Y la tercera es crear un task. Esos son los 3 pasos que ustedes siguen para iniciar una migración. Como les comentábamos, en menos de 10 minutos ustedes ya pueden estar comenzando esa migración. Si necesitan hacer una migración heterogénea, entonces pueden descargar la herramienta, el Schema Conversion Tool, directamente también de la página de la consola, para hacer la traducción de esquemas y para ayudarlos a identificar cuáles son los puntos que necesitan ser modificados manualmente. Ya había mencionado Henry y Damián. Ayer tuvimos una serie de lanzamientos en nuestro Summit de Nueva York y dentro de esos lanzamientos hay uno especialmente interesante cuando estamos hablando de migraciones y se llama el AWS Migration Hub. Dentro de la consola de Amazon Web Services ahora ustedes van a tener un hub donde ustedes van a poder organizar sus tareas de migración. Este Migration Hub está organizado de la misma forma que nuestros consultores de Professional Services ejecutan migraciones. Entonces, básicamente hay una fase de descubierta, una fase de migración y se hace un tracking del proceso desde el inicio hasta el final. En este Migration Hub ustedes van a poder encontrar no solamente herramientas de Discovery, entonces ahí está nuestro Application Discovery Service, que ustedes ya pueden empezar a utilizar y hace parte de este Migration Hub. Van a encontrar herramientas de migración, entonces además de nuestro Database Migration Service, también van a encontrar Server Migration Service, otro servicio de Amazon Web Services, y van a encontrar herramientas de terceros como Cloud Endure, como Rasemi, que son herramientas que les permiten también facilitar esa migración de aplicaciones hacia la nube. Pero no solamente eso, sino que ustedes van a poder hacer un monitoreo y pueden ir controlando, haciendo tracking, y esas diferentes aplicaciones, tanto las de terceros como las nuestras, van enviando notificaciones de cuál es el avance de la migración. Y ustedes van a poder hacer tracking en esta consola, en nuestro AWS Migration Hub, de cómo está el proceso de migración de sus ambientes. Ustedes pueden hacer grupos de aplicaciones para poder hacer tracking por esas aplicaciones. Les recomiendo que accedan
Aquí está el blog que salió en el día de ayer para nuestro AWS Migration Hub. Vamos a ver cómo terminó nuestra migración. Load complete. Si ustedes se dan cuenta, tenemos toda la carga de las filas. Si quisiéramos hacer un nuevo task, por ejemplo, podríamos empezar a replicar tanto del source endpoint. Entonces, solo para hacerlo aquí rápidamente. Siempre sobre el espacio por ahí. Nuestra instancia de replicación, source endpoint es nuestro S2 SQL, target endpoint vamos a colocar Aurora. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado aquí de nuestro esquema. Y aquí podemos agregar un transformation rule, que es lo que yo les comentaba. Cuando el esquema se llame DBO, lo voy a cambiar a este. ¿Por qué? Básicamente porque si ustedes se acuerdan, cuando corrimos nuestro esquema conversion tool, él me creó un esquema con este nombre. Entonces básicamente lo que yo estoy haciendo es cambiarle todo lo que está en DBO para nuestro DM source DBO. Fuera de eso, el resto funciona exactamente igual. Aquí está creando, dentro de un momento vamos a ver las estadísticas y lo va a empezar a cargar. Ok. Era eso lo que quería compartir con ustedes. Los invito, como también mencionó Henry y Damián, a nuestro Ask the Architect, que va a ser la próxima semana, para que ustedes puedan hacer preguntas directamente. Estamos recibiendo preguntas de las personas. Muchísimas gracias, y para aquellos que están en Santiago, el próximo jueves tenemos nuestro Cloud Experience Santiago, que va a ser en el Hotel W, desde la 1 de la tarde. Los esperamos si no se han registrado.